eta aste on guztioi. En la rueda de prensa de hoy comparece también la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. Egunon. Hoy bezala, azken datuen berri emanez, hasiko gara gaur ere. Buenos días a todos y a todas. Como es habitual, comenzamos actualizando los datos de evolución del COVID-19 hasta las 20 horas de ayer domingo. Hasta ese momento han sido 97 los nuevos positivos por COVID-19 confirmados. Esto supone que el número total de personas contagiadas en Euskadi asciende a 14.412. De ellas, 716 permanecen hospitalizadas. En cuanto a fallecimientos, se contabilizan 11 más. Personas que habían contraído el virus a lo largo de las últimas semanas. Nuestro recuerdo sentido por todas ellas y nuestro cariño para sus familiares. Y en el polo opuesto tenemos la constatación de la mejora paulatina pero consolidada en el resto de los indicadores. Empezando por la noticia de que continúa al alza el número de personas recuperadas o dadas de alta, que se eleva ya hasta las 9.840. Esto significa que el 68% de las personas contagiadas desde el comienzo de la pandemia en Euskadi se han recuperado. Hildakoen datuak alde batera utzita, datu gehienek baikorrak dira. Gero eta jende gehiago sendatzen ari da. Izan ere, gaixotasuna izan dutenen 10-tik ia 7-ik sendatu edo alta jaso dute. Igualmente, se mantiene la descongestión en los centros hospitalarios. A comienzos de este mes de abril, era alrededor de 1.900 las personas que estaban hospitalizadas por COVID-19. Que ahora se han reducido hasta el entorno de las 700. Y al mismo tiempo seguimos en porcentajes muy bajos de nuevos positivos, pese al aumento en el número de pruebas que realizamos en estas fechas. Hemos realizado ya 83.288 test llamados PCR y 31.626 test serológicos o rápidos. En nuestra estrategia de conocer mejor la epidemia en Euskadi, hoy arrancamos, tal y como hemos anunciado, 2 trabajos de seroprevalencia complementarios y ambos fundamentales para progresar en esta línea. El primero, el estudio de seroprevalencia diseñado por el Instituto de Salud Carlos III, como saben, se dirige a población general, a la que se va a hacer un seguimiento durante varias semanas. El Departamento de Salud y Osakidetza están preparados para iniciar ya el trabajo de campo para el que es necesario contactar y realizar pruebas a en torno a 5.000 personas en Euskadi. En este trabajo, para llevar a cabo este trabajo de seroprevalencia, van a participar 1 o 2 centros de salud de cada OSI. En ellos van a estar implicados 4 o 5 personas. Estamos realizando la formación de estas personas y también preparando los sistemas informáticos para recoger la información y también poder analizarla y también transmitirla al Ministerio. Hoy mismo han llegado algoritmos e información para poder llevar todo esto a cabo. Entre hoy y mañana esperamos empezar con algunas de estas citas y a lo largo de la semana con las encuestas y las extracciones. En cuanto al plan que impulsa también nuestro departamento para estudiar seroprevalencia, el cribado de posibles pacientes afectados por COVID-19 durante la fase epidémica de la enfermedad, tal como habíamos planificado, esta misma mañana ha comenzado en los centros de Osakidetza. Ya se han comenzado a realizar las pruebas necesarias
de las personas que fueron citadas comenzando la semana pasada. Justamente el objeto de este estudio es determinar ahora, y en este momento nunca mejor, mediante un test serológico, si estas personas tienen o no anticuerpos y, por tanto, si realmente tuvieron la enfermedad del coronavirus y si actualmente tienen inmunidad, capacidad de defenderse frente a esta enfermedad. Plan honen helburua da, gaixotasuna zenbat pertsonak gainditu duten jakitea eta zenbat dauden inmunizatuta. Gaur goizean bertan, Osakidetzako zentroak probak egiten hasi dira. Lehen fase baten 4.000 laguni egingo zaie proba. Son, en total, 4.147 personas diagnosticadas clínicamente de COVID-19. Es importante recordar que nuestra llamada para proponerles la participación voluntaria en el cribado se hace siempre transcurridos 40 días desde el diagnóstico como caso sospechoso, al ser el momento en que sabemos que hay más inmunidad detectable para esta enfermedad. Una vez que el paciente explica su consentimiento verbal y comprobado que se encuentra en buen estado, es entonces cuando se le cita. Nuestro personal de Consejo Sanitario comenzó a hacer las invitaciones y las citas el pasado miércoles 22 de abril, pero en esos 3 días se han llegado ya a pacientes clínicamente diagnosticados hasta el 17 de marzo. En total, las invitaciones cursadas esos 3 primeros días se han materializado ya y les puedo decir que en este momento ya más de 600 citas para extracción de suero han sido concertadas en nuestros centros de salud, en Osakidetza, que es donde se realizará la extracción, que es una sencilla toma de una muestra de sangre. Por territorios, aproximadamente la mitad de esas citas concertadas hasta el momento son en Vizcaya, 1/3 en Áraba y el resto en Guipúzcoa. Como verán, proporcionalmente son más las citas en Áraba, ya que, como bien saben, fue precisamente en este territorio el que sufrió en mayor medida la pandemia que alcanzó a todo Euskadi. A todas las personas que participen en el cribado se les comunicará el resultado de la prueba a través de un SMS. Es importante señalar que 9 de cada 10 personas a las que llamamos para invitar para participar en este cribado han respondido de forma positiva. Una implicación ciudadana que muestra el interés de la ciudadanía en conocer su estado inmune y también en colaborar en este tipo de estudios. Por descontado, quiero destacar el magnífico trabajo que una vez más están llevando a cabo los y las profesionales del Consejo Sanitario y también de atención primaria en Euskadi. En su conjunto, y en este caso, son imprescindibles para contactar, para estar próximos a la ciudadanía y son claves desde el punto de vista epidemiológico. En cualquier caso, los resultados que obtengamos van a resultar de utilidad para dibujar con mayor precisión el mapa de la inmunidad en Euskadi. Un mapa que es cambiante, pero que conocerlo nos permitirá, a su vez, apoyar las medidas de salud pública para hacer frente a la pandemia del modo más eficaz y seguro posible. Antes de finalizar y aprovechando que está la consejera Arantxa Tapia conmigo, me gustaría apuntar que, siguiendo la estrategia de realizar pruebas a diversos colectivos y a aquellos de mayor riesgo, hemos iniciado un proceso de aplicación del test PCR a los profesionales de la pesca. Las condiciones de los arranchales nos han llevado a dotarles y a detectar que precisan mayor seguridad, teniendo en cuenta las dificultades que suponen las condiciones en las que realizan esta actividad. Así,
Realizaremos pruebas a toda la flota que vaya a embarcar en los próximos días. Ya se les ha hecho la prueba a las cofradías de Guipúzcoa y quiero resaltar que el 100% de las pruebas realizadas a este colectivo en Guipúzcoa han dado negativo. La consejera Tapia podrá darles más detalles a continuación. Concluyo ya, no sin recordar la importancia de mantenernos vigilantes para no propagar la enfermedad y que es fundamental extremar la higiene de manos y guardar las distancias entre personas. Y si alguien presenta síntomas, contactar con atención primaria. Eskerrik asko, sailburu, zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburu, egun on guztioi. Beno, osasun sailburuak aipatzen zuen bezala, arrantza sektorea guretzako garrantzitsua da, lehenik eta behin ezinbesteko aktibitate bat egiten duelako, baina baita ere aipatu behar da zailtasunean egiten duela. Hau da, ontzi batean sartuta pertsona desberdinak eta gainera beraien aktibitatea egiterako momentuan askotan oso elkarrekin egin behar dutelako. Beraz, zentzu horretan erabaki izan, eta nik eskertu egin behar dut osasun sailari erabaki hori aurrera eramatea, pertsona horiek ontzietan sartu aurretikan, test horiek egitea, hau da PCR horiek egitea, eta jakitea zer gertatzen ari dan sartu aurretikan. Une honetan, bajurako ontzi guztiak badakizue baita ere, antxoaren kostera horretan sartuta daudela, aurreko astelehenean hasi ziren, eta zentzu horretan erabaki izan lehenik eta behin horietan hastea test hauek egiten, froga hauek egiten. Berak aipatu duen bezala, kasu honetan Gipuzkoakoekin hasi dira, zergatikan gehiago direlako. Eta kasu honetan ontzi guztietan dijoazten arrantzalei, 545 arrantzalei egin zaizkie frogak, eta baita ere kontutan izan dira kofradietan, 3 kofradietan Pasaia, Hondarribia eta Getarian, eta baita ere Lonjetan aritzen dira langileak, 29 dira kasu honetan, eta sailburuak aipatu duen bezala 100% negatiboak izan dira. Hau da, guztirak ondo daude eta beraz gaur arrantzatzea jundia segurtasunez. Tenemos previsto además, terminado Guipúzcoa, el próximo fin de semana, cuando hagan un parón en su actividad, se hará este mismo análisis, este mismo test a todos los arrantzales de la flota de bajura de Vizcaya. A lo largo de los días 1 y 2 se realizará a todos los arrantzales de las 7 embarcaciones, junto con todas las personas también de lonjas y de cofradías de Vizcaya. Por tanto, habremos terminado con la situación de incertidumbre que pueden tener estos arrantzales antes de embarcarse. Baina, bajurako ontzia zaratago, baita ere, alturakoekin ere lanean jarriko gera, eta osasun sailak baita ere beraiei egingo dizkie testak. En este sentido, mañana mismo, 28 de abril, se realizará la prueba a 26 tripulantes del barco Egunabar de Pasaia, que se va a embarcar en su labor durante 4 meses en aguas de Noruega y de Terranova. Por tanto, se hará la prueba a estos 26 tripulantes antes de embarcarse. Lau hilabete asko dira, beraz, garrantzitsua da jakitea zer nola dauden arrantzaleak eta horregatikan egingo dira froga hauek. Eta ostirala eta larunbata bitartean, berriro ere, kasu honetan Hondarruko arrastreroak etorriko dira, Frantzian daudenak une honetan arrantzatzen, eta baita ere 20 ontzi izango dira, 120 arrantzalei egingo zaizkie froga horiek. Además del de Pasaia, se realizarán, por tanto, las pruebas a esos 12 arrastreros de Ondarroa que llegarán el fin de semana y un total de 120 tripulantes también se verán sometidos a estas pruebas. Y a lo largo del mes de mayo comenzaremos además con la costera o la pesca del Bonito del Norte. En primer lugar, se hará la prueba a lo que es la flota de Cacea. Son en total, pues todos los barcos que estarán faenando con este tipo de arte de pesca, la flota de Cacea, la que primero saldrá a pescar el bonito a partir de la segunda quincena de mayo y a quienes en primer lugar se les hará la prueba. A partir de ahí, una vez prácticamente finalizada la costera de la Anchoa, otros 600 arrantzales pues partirán también con otro tipo de artes a pescar Bonito del Norte y también a todos ellos se les hará la prueba, puesto que además tenemos que considerar que la pesca del Bonito del Norte supone unas mareas mucho más largas que lo que pueden ser las de la Anchoa. Beraz, askotze de garrantzitsua da
Kasu honetan, zeren mareak luzeagoak izaten dira, 3 astekoak izan daitezke, kasu honetan bonitoaren juten dianean gure arrantzaleak hegaluzearen bila, eta guztiei egingo zaie froga hau baita ere, ze egon behar dute ontzi horietan sartuta eta gaina denbora luzez. Beraz, bai bajurakoak eta baita ere alturakoak izango ditugu kasu honetan testatuta eta frogatuta. Eta azkenikan zer gelditzen zaigu, tunero kongeladoreak, eta kasu honetan askoz ere komplikatuagoa izaten da, Seychelletan, Dakarren eta Abilen egongo dira eta daude kasu honetan ontzi hauek, atuneroak, eta osasun sailarekin eta atuneroen flotarekin adostasuna lortu behar da, noiz nola eta abar nola egin daitezkeen froga hauek, baina baita ere atuneroak egongo dira bertan. Beraz, gure flota guztia egongo da frogatuta, eta nik ez dauka besterikan eskertzea baizikan, ze kasu honetan gure arrantzaleak seguru aritzea garrantzitsua da. Ezinbesteko lan bat da, baina baita ere segurtasunez egin beharreko lan bat. Por tanto, gracias, consejera, por el trabajo realizado en esta flota, que para nosotros es muy relevante. Y además de lo que es el tema de la flota y de todos estos PCRs, también comentarles otra noticia diferente relacionada con el transporte público y la reunión que hoy se ha producido en la Autoridad del Transporte de Euskadi. Kasu honetan, Euskaditikan proposatzen dugu garraio publikoan maskara erabiltzea derrigorrezkoa izatea hemendikan aurrera. Konturatzen ari gera, gero eta pertsona gehiago ari direla bueltatzen lanera, eta garraio publikoan naiz eta ez ditugun horrelako puntak oso potoloak, bai nabaritzen dugu egunez egun gorantza dijoala eskaera. Eta adibidez, gaurko eskaera konparatzen baldin badugu aurreko astelenekoarekin 4% igo da ia garraio bide guztietan. Horrek suposatzen du pertsona gehiago dagoela gure garraio publikoan eta segurtasun neurriak areagotu egin behar ditugula. Eta gure trantsizio planean horrela aipatzen da baita ere, prestatuta egon behar dugu lanera bueltatzen geanean beste era batera, askoz ere pertsona gehiago nola egingo diogu aurre. Eta garraio agintaritzan 3 neurri proposatu dira gaur. Lehenik eta behin aipatzen genuen bezala, kontutan izan behar dugu gainea 3 neurri horietara pasatu aurretikan, garraio publikoa baita ere dela zerbitzu bat ezinbestekoa dena, zerbitzu egoki bat eman behar diegu lanera joan behar duten pertsonai, eta batez ere kontzentrazioak ematen ari dira, eta eman daitezke hemendikan eta gerora, alde batetikan trenetan, aldirietako trenetan, metroan, tranbietan, baina baita ere autobusetara pasa daiteke. Eta guzti hori garraio publikoa segurua izan behar da, eraginkorra izan behar da, garaiz iritsi behar du, inolako zailtasunik gabe, baina baita ere kontutan izan behar dugu neurri berdinean osasun ikuspegitikan baita ere segurua izan behar duela, eta gure kasuan eta kasu honetan bizitzen ari geran egoeran ezinbestekoa da segurtasun hori mantentzea. Beraz, mantendu behar ditugu gure zerbitzuak ahalik eta egokien, eta gainera pertsonentzako, bai bidaiarientzako, baina baita ere langileentzako ahalik eta seguruen. Por tanto, tenemos que mantener 3 premisas fundamentales. En primer lugar, que el transporte de esas personas, el transporte público, tiene que continuar dando un buen servicio, es un servicio esencial y en ese sentido tenemos que seguir dándolo, pero en la situación en la que vivimos no es solo importante que sea eficiente, que llegue a tiempo, que sea seguro, que no presente accidentabilidad y que sea cómodo, sino que además sea seguro desde el punto de vista de salud. En esta situación, además, más importante todavía. Y tenemos que garantizar que precisamente donde mayores problemas podamos tener, que son los servicios de ferrocarril de cercanías, de metro, de tranvía, tenemos que garantizar la salud de esas personas y tenemos que mantener ese compromiso de fiabilidad y de salud para todos. En la reunión que hoy se ha producido a la mañana de la Autoridad del Transporte de Euskadi, considerando todas estas premisas, que ya estamos volviendo al trabajo, que se observa un crecimiento en la demanda, no con picos importantes, pero decía, del lunes pasado a este, hoy hemos observado prácticamente en todas las horas y en todos los medios de transporte un aumento del 4% de viajeros y viajeras. Si pensamos que esto va a incrementarse de cara a que cada vez mayor actividad económica se vaya reincorporando a su tarea, tenemos que adelantarnos y preparar esa transición hacia la nueva normalidad de la forma más adecuada posible. Y desde ese punto de vista, decía en euskera, se ha analizado y se ha tomado la decisión de implementar 3 medidas diferentes. La primera
primera de ellas, la relativa al uso de la mascarilla en el transporte público. Desde el Gobierno vasco proponemos que se haga obligatorio el uso de la mascarilla en todo el transporte público de Euskadi. Es un medio de movilidad muy relevante, pero que al mismo tiempo, dado que se produce en espacios cerrados y que tenemos la previsión de que cada vez haya una mayor ocupación, una mayor demanda, tenemos que asegurar esa salud de la que estábamos hablando y además de todas las medidas que ya comentaba la consejera de intentar mantener las distancias, de esas medidas de higiene personal, allá donde no se pueda conseguir eso y prevemos que al incremento de demanda no lo podamos conseguir, que sea obligatorio el uso de la mascarilla, especialmente según se vaya levantando pues todas estas restricciones con las que vivimos en este momento. Gainera kontutan hartze baldin badugu Europa mailan zer egiten ari diran eta gure aurretikan dijoazenak zer egiten ari diran, konturatu gera hori dala zerbait eskatzen dala ezinbestean. Hau da, maskara erabiltzea garraio publikoan. Eta horrek gainera emango liguke aukera kasu honetan erabiltzen ditugun neurri horiek eta zenbat eta demanda, zenbat eta eskaera handiagoa izan, kasu honetan ari gera pentsatzen aforoak 30%an daudela, eren batean gutxi gora bera, eta izango genukela aukera pixka bat aforo hori handiagotzeko, erantzuna hobea emateko zerbitzuaren ikuspegitikan, baina baita ere osasunaren ikuspegitikan. Aurreko asteazkenean izan genuen bileran ministroari aipatu genion guzti hau, baina aste honetan izango dan bileran berriro ere nolbait erregulazio hori behin-behinekoa ez izatea, baizik eta behin-betikoa eta hemendikan eta aurrera benetako erregulazioa egotea zentzu horretan berriro eskatuko dugu. Bigarren neurria, gel hidroalkoholikoak nolabait egotea baita ere gune horietan. Ze guneetan, leheno esan dugun bezala, gune itxiak direnean. Hau da, batez ere, tren geltokietan, baina baita ere geltoki intermodaletan, autobusen geltoki intermodaletan. Eta kasu honetan, behin barrera pasata gero, edo andenetan egotea gel hidroalkoholiko hori emango duten dispensadoreak edo erariketa egokienean. Por tanto, colaboramos además a que esas medidas de higiene que todos tenemos que llevar adelante de la forma más estricta posible, las facilitemos en esos espacios cerrados, en estaciones de trenes, en estaciones de metro, en los andenes, una vez pasados todas las barreras y también en esos espacios cerrados que suponen las estaciones intermodales de autobuses de las 3 capitales. De tal manera que facilitemos esa medida de higiene personal una vez que estemos en esos ámbitos cerrados, quiero insistir, y donde se pueden haber producido acumulaciones de personas y que no hayamos podido mantener esas distancias de seguridad en todo momento. Eta hirugarrenikan pertsonen temperaturaren kontrola egin ahal izatea. Badakigu baita ere osasun sailetikan esaten digutela behin eta berriro etxetikan atera aurretikan norberaren temperatura hartu behar dugula. Eta nabaritzen baldin badego 37 gradu baino gehiago ditugula etxean gelditu behar dugula eta nolabait deitu osasun zerbitzuari hori aipatzeko. Baina hala ere nolabait zerbait ausazkoa izango da, baina baita ere disuasio neurri bat bezala, ez dira leku guztietan egingo, baina bai geltoki batzuetan, itxietan berriro ere diot, neurtuko da pertsona guztien temperatura. 37 baino gehiago baldin bada, pertsona horrei ez zaio utziko geltokira pasatzen edo trenean sartzen, eta nolabait osasun zerbitzuekin jarriko gera harremanetan. Además de las dos medidas anteriores, lo que proponemos es que tomemos la temperatura de las personas, no en todas las estaciones ni en todos los puntos, insisto otra vez en espacio cerrado, que se referiría sobre todo a las estaciones de metro, de ferrocarril de cercanías o de las estaciones intermodales, pero sí que exista un método con unas unidades móviles que nos permitan de una forma aleatoria medir en algunos lugares la temperatura de todos los usuarios y usuarias y podamos utilizarlo también como medida disuasoria. Además de la responsabilidad personal de cada uno y de cada una antes de salir de casa, que también apliquemos esta medida de carácter disuasorio y que toda aquella persona que detectemos que tenga una temperatura mayor de 37 grados en alguna de las estaciones, pues automáticamente nos pongamos en contacto con salud y que en ningún caso se le permita montar en el transporte público. Garraio bide guztiak beraz baita ere zaindu nahi ditugu eta transizio horretarako preste eduki nahi ditugu. Osasun sailarekin beti ere harremanetan eta beti ere beraien aholkuak jarraituz eta norberaren erantzukizuna ahaztu gabe.
norberaren erantzukizuna garrantzitsuena, eta gu saiatuko gera baita ere gure neurriokin garraio publikoa eraginkorra, baina baita ere segurua izan dadin. Eta nire aldetik besterik ez. Eguerdion sailburuak, hona hemen gaur jaso ditugun galderak. Pasamos a realizarles las preguntas que nos han trasladado los medios de comunicación. En primer lugar, las dirigidas a la consejera de Salud, Nekane Murga. La primera hace referencia a la jornada vivida ayer. ¿Qué valoración hace de la salida ayer de menores y en qué medida hubo riesgo o no de contagio en algunos puntos donde parece que hubo acumulación de personas? Quiero recalcar que la medida de permitir que los niños hagan estas salidas controladas al exterior es una medida que había sido anunciada ya por el Lehendakari y que se ha basado fundamentalmente en la salud. Nuestros niños tienen unas condiciones al estar en crecimiento, también psicológicas y necesidad de ejercicio que hacía en este momento en el que ya está la enfermedad en una fase de contención necesario que empezaran ya a realizar este tipo de actividades. Por lo tanto, en mi valoración a este respecto creo que es algo que era necesario y totalmente ligado a necesidades de salud. Por otra parte, quiero recalcar que es cierto que han podido salir imágenes de sitios concretos, pero la valoración general es que la ciudadanía se ha comportado y ha mantenido las normas y están los padres enseñando a sus hijos la importancia del distanciamiento. Es cierto que ayer fue un día emocionante para muchos niños, también para las familias, y que probablemente los niños estaban acostumbrados a aspectos como la higiene y el lavado de manos. Y ahora llega el momento de educarles y enseñarles en el distanciamiento. Y en esto están las familias que son responsables y que son las primeras que están interesadas en que sus hijos con los que van a convivir pues no adquieran la enfermedad. Por lo tanto, mi valoración desde el punto de vista de salud es bueno. Invito a todos los padres a seguir educando a sus hijos en la higiene de manos y también en el distanciamiento, que es difícil especialmente para los más jóvenes, pero que es una medida necesaria. ¿El Departamento de Salud recomienda el uso de mascarillas para la población infantil? Como hemos mencionado en esta fase que estamos de empezar todas las personas a tener más contacto entre nosotros y en los que es muy importante que mantengamos distancias y que evitemos el contagio, es cierto que hay sitios y lugares donde sabemos que esto es más complicado de realizar. Como ha mencionado la consejera Arantxa Tapia, sabemos, por ejemplo, que el transporte público es un sitio que puede que guardemos unas distancias en algunos momentos, en otros puede ser más difícil, pero también por los que pasa mucha gente y aunque se extreme la limpieza, podemos tocar superficies donde otra persona ha podido toser, contactar y por lo tanto sabemos que en estos espacios cerrados y públicos y donde las distancias y el paso de gente es importante, se deben llevar mascarillas porque sabemos que puede prevenir la transmisión de la enfermedad. En relación a los test, hay varias preguntas hoy también. Hoy empiezan los test a casos sospechosos, como ha dicho. Se dijo que los 4.000 eran solo los que se iban a realizar en una primera fase. ¿Cuántos casos sospechosos sin prueba tiene identificados Osakidetza en total? Queremos conocer mejor cómo ha sido la epidemia durante este tiempo y qué poblaciones son aquellas que han respondido con inmunidad por haber contactado por el virus. Entonces, por este motivo, hemos procedido a identificar aquellas personas que contactaron con atención primaria o con el Consejo Sanitario, identificando estos como posibles casos de coronavirus. Y estos son por los que hemos iniciado este estudio de seroprevalencia, de conocer cómo tienen en el suero la inmunidad en sangre estas personas.
Vamos a terminar este estudio, como he mencionado, son más de 4.000 y procederemos posteriormente a otra serie de estudios para ir conociendo mejor cómo ha podido ser esta epidemia. Pero, como le menciono, casos que fueran etiquetados como posibles casos son estos. Hay otros que acudieron a atención primaria con síntomas como tos y no pudieron tener fiebre o otro tipo de sintomatología que valoraremos en función también de los resultados de este estudio si aporta seguir estudiando esta población que consultó en marzo a nuestro sistema sanitario. En estos momentos en Euskadi se hacen al día más de 9.000 test. ¿Podría detallarnos a quién, qué sectores se están priorizando? Y le preguntan, si pudiera hacer test a toda la población, ¿los haría? En este momento, lo más importante, y especialmente a partir de esta semana y de las próximas, lo más importante es llegar a los test a aquellas personas con riesgo de tener la enfermedad. Por lo tanto, y las personas con riesgo de tener la enfermedad son aquellas de mayor riesgo y aquellas que tienen síntomas o son contactos de personas que tienen síntomas. Por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista sanitario, en este momento a quienes tenemos que realizar es a las personas de riesgo, que son los sanitarios, los trabajadores sociosanitarios, las personas que viven en colectivos cerrados, ya pueden ser religiosos o pueden ser residencias de personas mayores, también, como han visto los arranchales, por ir a estar en grupos cerrados y con proximidad durante su trabajo, y también, como he mencionado, aquellas personas que tengan síntomas. Le puedo decir que realizamos un número de test que está por encima de la media europea y que además tenemos capacidad de ir aumentando este número y lo estamos haciendo. Nadie en Euskadi se ha quedado en ningún momento sin un test que se necesitara desde el punto de vista médico, para una valoración y para ponerle un posible tratamiento. Desde el punto de vista de investigación y de hacer hipótesis, me pueden interesar muchas cosas y así las haremos. Pero desde el punto de vista asistencial, son estos los colectivos y a estos colectivos estamos realizando y hemos realizado a todas las personas que lo han necesitado. Una pregunta más sobre los test, en este caso sobre los test de la UPV. Una vez validados, ¿qué pasos van a dar para su uso? En este momento, el test, la técnica que usted me menciona, que ha realizado un grupo de investigación de la UPV, ha pasado un contraste de 100 test y en este momento se está realizando un contraste de 60 adicionales, es decir, comparar muestras anónimas y ver los resultados y están avanzando en este trabajo que tiene cierta complejidad, como le pueden decir los técnicos, pero ya sabemos con muestras humanas su sensibilidad y su especificidad. Y es más, es posible que trabajando en ello siga incluso avanzando la técnica en algunos aspectos. Por lo tanto, en este momento estamos preparando el convenio de colaboración e identificando por salud pública en cuáles de nuestros proyectos o en cuáles ellos proponen para poder seguir avanzando en este trabajo conjunto. Como le digo, el Departamento de Salud, siempre garantizando que unos test estén validados y que sepamos el porcentaje de aciertos, vamos a decir, la sensibilidad y especificidad, siempre queremos sumar, siempre queremos hacer trabajos conjuntos. También tenemos a otras empresas como Neiker que lo está haciendo con otro laboratorio y otro instituto de investigación, con 80 muestras. Esto es un proceso habitual en cualquier laboratorio. En este momento el más avanzado es el grupo de Vizcaya, de la UPV. Y acorde a estos resultados estamos trabajando en un convenio y en un proyecto para trabajar juntos. Sí, sobre el boletín
de datos que publica diariamente el Departamento de Salud, le preguntan cuál es el motivo de que se hayan eliminado la cifra de recuperados y del histórico de pruebas por días y territorios. El boletín que realizamos de presentación al público creemos que lleva una información relevante. Hemos incorporado, por ejemplo, el R0, que es el valor mejor para saber cómo va una epidemia. También hemos incorporado de forma diferenciada los datos que obtenemos de test rápidos, también aquellos que obtenemos de test serológicos. Se mantiene todo lo que es por áreas de salud y por municipios. Le quiero decir que damos una información que creemos que es relevante. Nosotros manejamos una información más extensa, más compleja, pero este boletín público es lo que creemos que aporta mayor información a la mayoría de la población. Y una última cuestión antes de que pasemos a formular las preguntas a la consejera Arantxa Tapia. ¿En qué situación está Euskadi para cumplir los parámetros que ha marcado el Gobierno de España para la desescalada? Se han marcado una serie de objetivos, algunos de ellos que son desde el punto de vista de cómo va la epidemia, en los cuales nuestro índice de número de infecciones, le puedo decir que estamos en un buen momento epidemiológico, claramente cumplimos. También hablan de aspectos asistenciales, como el número de camas en UCI o de hospitalización o de ingresos que debe haber. Le puedo decir que todas estas recomendaciones que hacen es algo que ya lo teníamos previsto para la primera ola de la epidemia, la capacidad de incluso triplicar las camas de UCI, pero en este momento ya estamos por debajo de la mitad. Otros aspectos como pueden ser la vigilancia epidemiológica, la coordinación primaria salud pública, es algo que trabajamos y que tenemos también entre nuestras prioridades desde hace semanas y consideramos que sí, es relevante. Por todo ello, nosotros como Gobierno vasco trabajamos en la desescalada, en valorar también esta proximidad y estos índices que de primera mano conocemos y proponemos medidas y realizamos también un seguimiento de cómo va todo este proceso de cambio de hábitos, pero siempre dentro de una situación de riesgo de enfermedad. Eskerrik asko Murga sailburuari bere erantzunengatik, orain Tapia sailburuaren galderei ekingo diogu. 3 galdera jaso ditugu eta 3 oso gai ezberdinei buruz. Lehenengoa garraio bideetan hartuko diren neurri horiei buruzkoa da, eta galdera zera galdetzen dute. ¿Cómo se va a controlar que se respeten las normas de distanciamiento en las estaciones cuando se vaya cumpliendo la desescalada? Bueno, pues precisamente hoy la reunión en la Autoridad del Transporte de Euskadi es uno de los temas más relevantes que ha tratado. Observábamos el crecimiento de la demanda en el transporte público. En este momento, en la situación en los autobuses, es más fácilmente controlable, puesto que en cuanto se controla o se llena el aforo, no pueden subir más personas. Sin embargo, eso es imposible de realizar en transporte ferroviario, tanto de cercanías como en metro. Y lo que estábamos valorando es cómo poder precisamente garantizar esas medidas de distanciamiento. En el caso que observamos de ese crecimiento, lo que se ha decidido es siempre tratar de garantizar esas medidas junto con las medidas de higiene personal, pero según vaya incrementándose, tratar de que sea obligatorio el uso de la mascarilla para todas las personas que vayan a acudir a ese transporte público. ¿Por qué? Puesto que no podemos garantizar esas medidas de distanciamiento social y además nos encontramos en un espacio cerrado, es bueno que nos acostumbremos a utilizar esas mascarillas que nos protegen a las personas usuarias y que protegen además que esa falta de distancia social pueda provocar nuevas situaciones complicadas. Por tanto, ante la imposibilidad de guardar distancia social, uso obligatorio de mascarillas. Es lo que se ha decidido en la Autoridad del Transporte de Euskadi y se comunicará de nuevo
al Gobierno del Estado, al Ministerio, para que así se dicte la orden correspondiente. Sailburu, galdera berbera euskeraz, nola kontrolatuko da jende arteko distantzia deseskalada aurrera doan enean? Bueno, justu gaur goizean garraio agintaritzak hori izan du neurri garrantzitsuenen artean eta gai garrantzitsuenen artean, ze autobusetan une honetan aforoa nahiko errez kontrolatzen da, ze behin betetzen danean ezin da inor gehiago igo, baino trenbideetan hori ezinezkoa gertatzen ari zaigu. Une honetan nahiko ondo kontrolatzen da, ze eskaera gorantza dijoa, baina oraindik kontrolagarri egiten ari da, baina aurre ikusten dugu transizio momentu horretan eta gero eta gehiago aktibitate ekonomikoak berpizten dijoazen heinean, gertatuko zaigu ezinezkoa izango dela distantzia horiek mantendu ahal izatea. Beraz, naiz eta neurri garrantzitsuenak distantzia eta garbitasun pertsonala dian, higiene pertsonala diran, baita ere beste zerbait gehiago egin behar dugu. Eta leku horiek itxiak direnez eta distantzia mantendu ezin diran neurrian, proposatzen dena da ezinbestekoa eta derrigorrezkoa izatea maskarak erabiltzea garraio publikoan. Eta horrela transmititu zaio aurreko astean ministeritzari eta berriro egingo da. Beraz, erregulazio bitartez derrigortzea pertsona guztiak garraio publikoan maskarak erabiltzera. Beste galdera bat, esaten digute, la afección económica va a ser muy importante. ¿Han tenido en el departamento la oportunidad de tomar la temperatura en el ámbito económico empresarial? Bueno, llevamos tomando esa temperatura de forma permanente y de forma periódica con todos nuestros clústeres y con aquellas empresas que se han ido incorporando poco a poco a la actividad. Y, por ejemplo, hoy tenemos una noticia muy relevante. Mercedes vuelve, siendo la empresa más importante de Euskadi, vuelve a la actividad económica. Eso significa que, bueno, poco a poco vamos retomando esa actividad. No obstante, existe mucha preocupación en el sector económico de todo tipo por los contratos que no llegan en este momento, se han activado y se continúan ejecutando los existentes, pero no se observa un nivel de crecimiento suficiente y, desde luego, acorde con las previsiones que tenían en todos los sectores. Existe una competencia relevante en todo el mundo y hay países que llevan la desescalada un poco más adelante que nosotros. Por tanto, los competidores de las empresas vascas pueden estar en un nivel de actividad mayor. Existe también una creciente preocupación por la demanda a futuro, no solamente la de este momento, sino lo que puede ser a finales de este año 2020 y lo que puede ser el 2021 o la situación internacional. Por tanto, son elementos que están en la mente y en la preocupación de todas nuestras empresas y precisamente esta tarde tenemos convocada una reunión vía videoconferencia con todos y cada uno de los clústeres y asociaciones de Euskadi para hacer un análisis más concreto de qué está ocurriendo, pero no solo qué está ocurriendo, qué medidas demandan ahora, sino en esta desescalada, en este proceso de transición a la nueva normalidad, cómo se van a enfrentar a esa situación, no solo desde el punto de vista de protocolos de seguridad, que también, sino cómo van a abordar esa búsqueda de nuevos contratos, en qué países, cómo podemos ayudarles y cuál va a ser, sobre todo, de cara al 2021, su preocupación principal y su nivel de actividad principal. Por tanto, tenemos unos cuantos datos de preocupaciones, pero esta tarde tendremos alguna información más concreta y más, vamos a decir, más dedicada y mucho más ligada a cada uno de los sectores que tiene una actividad realmente diferente. Argi dago krisialdi ekonomikoa ere etorriko dela, izan alduzue aukerarik alor ekonomiko enpresarialean temperatura hartzeko, egoera nola dagoen ikusteko? Bai, hasieratik esan genuen segurtasun neurriak hartu behar zirela enpresetan nolabait aktibitate minimo bat mantendu ahal izateko, ze benetan osasunaren arloa pixka bat kontrolatzen hasi dan heinean segiton konturatu gea benetan izugarrizko krisi sakon batean gaudela, kasu honetan ekonomikoa. Eta garrantzitsua zela aktibitate hori mantentzea. Segurtasun neurriekin eta osasunari begira baino aktibitatea mantentzea. Eta gaur egun nolabait ia ostiralero hitz egiten da eta batzukin eta bestekin klusterraren ikuspegitikan. Eta, bueno, badago egon ezin bat, zergatikan, momentu honetan lanean ari direnak,
aurreko kontratuetan ari dira lanean, eta ikusten da oso eskaera gutxi dagoela, demanda gutxi dagoela, eta badaudela beste herrialde batzuk gure lehiakideak direnak, eta gure aurretik andoazenak, eta agian lehiatze prozesu horretan gu pixka bat atzerago goazela, eta badago preokupazio bat. Hala ere, gaur arratsaldean klaster guztiekin bilera bat izango dugu, aztertuko dugu zehazki zein den bakoitzaren egoera, ez bakarrikan oain ondorengo 2-3 hilabetetara begira, baizik eta hemendikan eta urte bukaera bitarte zein diran beraien beharrak, ze aurre ikusten dute dirala beraien lehentasunak, eta datorren urtean ere oraindikan ez gea egongo erabateko rekuperazioan, eta zenolako aurre ikuspenak dituzten, naiz eta komplikatu dan pentsatzea ze gerta daiteken, eta nondikan nora joan daitezken gure laguntzak era guztietakoak. Baina berriro diot, gaur arratsaldean askoz ere xehetasun gehiago izango ditugu. Una última pregunta. Sailburu, ¿cómo valora el encargo de los 4 buques que han conseguido el astillero Balenciaga y el astillero asturiano Gondán? Bueno, pues en este momento realmente es una buena noticia, no podemos calificarla de otra manera. En una situación en la que decíamos la incertidumbre está marcando la situación económica, el decir que tenemos un nuevo contrato relevante desde el punto de vista además tecnológico, donde este sector, el sector naval, ha hecho un esfuerzo muy relevante en los últimos años, el que se produzca además con una fórmula novedosa, con 2 astilleros de 2 comunidades distintas, trabajando conjuntamente para dar servicio y para proveer de 4 buques a un armador noruego, creo que es una buena noticia. Son además 4 barcos, muy importantes para la actividad de nuestros astilleros, pero además son relevantes desde el punto de vista tecnológico. Se introducen elementos en los que ya se estaba trabajando previo a esta crisis en las que estamos inmersos, que son la utilización, por ejemplo, del hidrógeno como combustible, el que no se contamine en el momento en el que esos buques estén trabajando, que se aproveche todo el calor, que existan medios tecnológicos a disposición de las personas que vayan a utilizarlos para asistir en las plataformas que van a utilizarse estos barcos, que se dedican al sector eólico offshore. Por tanto, yo creo que son relevantes desde muchos puntos de vista y espero que desde luego sea un éxito y les permita abrir un camino en esta recuperación, que la energía y la energía renovable sea uno de los elementos que nos permita además crecer y continuar siendo un país relevante también en ese ámbito. Euskaraz, nola baloratzen duzu Balenciaga untziolak eta Asturiaseko Gondán untziolen akordioan lortutako 4 untziren enkargu hori? Bueno, valorazioa ona besterik ezin da izan, une honetan halako egoera komplikatu batean gaudenean, eta aipatzen genuen gaina krisi ekonomiko sakon batean sartzen ari geranean, sartuta gaudenean dagoeneko, horrelako sektore batean eskaera potolo bat egotea beti da garrantzitsua. Gaina esango nuke zerbait berezia dela, ze 2 ontziola, bat Asturiaskoa eta bestea Euskadikoa elkarrekin aritzea, noruegar armadore batentzako berritzailea da, proposamen bezala, eta eskertu nahi dut gaina Pimar nolabait gurekin lanean ari dan instituzio bat, eta elkarrekin lan asko egin duguna urte hauetan zehar, kontratu hau lortzeko egin duen lanagatikan baita ere, ez bakarrikan ontziolak baizik eta Pimar bera ere oso lagungarri izan delako. Gainera egin behar dian 4 ontzi horiek teknologikoki oso aurreratuak dira, esfortzua eginda urte hauetan ontzioletan, eta nolabait orain ikusten dugu zein izan dan fruitua, ze etorkizun daukagun, eta bai energiaren ikuspegitikan, erabiliko duten energiaren ikuspegitikan, jarriko dituzten baliabideak gero plataformetan egoteko, zebenetan ontzi hauek offshore energia eolikoa offshore eramango duten o eramatera joango diran plataformetara joango dira, eta guzti horrek esan nahi digu badagoela etorkizuna ontzioletan, eta teknologia badagoela, eta gainea energia berriztagarriak baita ere bide bat irikitzen digutela, aprobetxatu behar deguna. Etorkizunera begiratzea da, baina nik uste orain hori ere tokatzen zaigula. Ondo, eskerrik asko Tapia sailburuari, eskerrik asko ere Murga sailburuari, eta honen bestez amaitu dugu. Eskerrik asko. Zuei.